bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal y como siempre es un placer poder acompañarles. Bienvenidos, mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. A continuación le presentamos los titulares. Israel se sumerge en una guerra tras la masacre provocada por el grupo terrorista Hamas contra civiles israelíes. Gobiernos de todo el mundo se pronunciaron en contra del ataque terrorista de Hamas y expresaron su apoyo a Israel. Y en otras noticias, falleció el fundador de una de las organizaciones misioneras más grandes del mundo. Les hablamos de Jukum. Todo esto y mucho más en esta edición estelar de Mundo Cristiano. Israel está en guerra. Con esta frase, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu respondía a lo que los líderes israelíes han llamado la peor masacre del Israel moderno, luego de que el grupo terrorista Hamas invadiera el sur de Israel, asesinando a más de 1,000 civiles, bombardeara todo el país desde la Franja de Gaza durante el Shabbat y durante uno de los días más sagrados para los judíos. Desde entonces, Israel se determinó a responder, en palabras del primer ministro, de una manera nunca antes vista. Los insurgentes de Hamas retienen a unas 150 personas capturadas en Israel y han disparado miles de proyectiles hacia territorios israelíes en los últimos 5 días. En la franja, los residentes enfrentan una creciente incertidumbre luego de que su única central eléctrica se quedó sin combustible y se vio obligada a cerrar el miércoles. Estados Unidos anunció que está trabajando con Egipto e Israel para habilitar corredores seguros para sacar a los civiles de Gaza. Se espera que la guerra, que se ha cobrado ya más de 2,400 vidas en ambos bandos, se recrudezca. Sé que todos queremos resultados inmediatos. Llevará tiempo, pero les prometo, queridos ciudadanos israelíes, que al final de esta campaña todos nuestros enemigos sabrán que fue un grave error atacar a Israel. Lo que haremos a nuestros enemigos en los próximos días repercutirá en ellos durante generaciones. Y nos acompaña para analizar este tema Brian Acuña. Él es especialista en Oriente Medio y ha estado dándole seguimiento a este conflicto. Brian, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación una vez más. Brian, una particularidad de este conflicto es que el primer ministro de Israel declara estamos en guerra. ¿Qué representa para este conflicto esta declaración? Sí, cuando ya hablamos de una guerra como tal, estamos pensando en que eventualmente va a haber una operación desde varios frentes, ¿verdad? Acá incluso se habla de la posibilidad de una incursión por tierra, lo cual por supuesto amplía las posibilidades de que se dé mayor cantidad de fallecidos, tanto de civiles como de militares y de miembros de grupos paramilitares o terroristas. En este caso, el Hamas es considerado grupo terrorista por varios países y organizaciones, por lo tanto, si utilizo el término es porque es un término que se ha hecho general. La característica diferente también es que, por ejemplo, cuando se dan escaladas, las escaladas son como una cuestión de dar y recibir, ¿verdad? Una cuestión como muy específica, golpes muy puntuales. En este caso, uno de los objetivos principales es la decapitación. El término suena bastante grotesco, pero es una de las formas en las que se llama en la lucha contra este tipo de organizaciones, la decapitación de algunos de sus líderes. Sí hay que mencionar que la mayoría de los líderes de peso pesado del Hamas se encuentran fuera de Gaza, incluso uno como Ismael Haniyeh. Ismael Haniyeh vive en Qatar y él da órdenes desde Qatar, mientras por supuesto gana millones de dólares debido a la famosa resistencia palestina, pero él no pone los muertos finalmente los pone la población. Pero uno de los objetivos principales es decapitar por lo menos los liderazgos que sí están dentro de la Franja de Gaza, que son los que finalmente hacen toda la parte operacional de la organización en estos momentos. Ya muchos países han mostrado su apoyo a Israel y su derecho a defenderse, pero hay países que llaman a la paz, advirtiendo sobre todo a Israel que no se exceda atacando a Gaza. Colóquenos en contexto, ¿por qué Israel actúa de esta manera, podríamos decir, agresiva? ¿Y qué pasaría si Israel decidiera no responder? En este caso estamos hablando de una demostración de fuerza, ¿verdad? Para muchos es desconocido, pero es importante y a mí me gusta aclarar que en el Medio Oriente las manifestaciones de fuerza son importantes. Las organizaciones requieren de que se demuestre músculo de vez en cuando y que se enseñe músculo y dientes
o colmillos de vez en cuando para saber que se tiene que tener algún tipo de cautela o de respeto. Si Israel decidiera en estos momentos dejar pasar el asunto y tratar de resolverlo únicamente por la vía militar, por la vía diplomática, posiblemente reciba, en primer lugar, presiones internas. Estamos hablando de cerca de 700 muertos hasta este momento, que podrían escalar incluso a 1000 muertos, dependiendo de la cantidad de heridos graves que finalmente sucumban ante sus heridas. Y por el otro lado, también a nivel internacional, en este caso me refiero principalmente al Hamas, sería mostrado como una forma de debilidad. Entonces, de alguna manera, Israel se ve obligado a responder también fuego con fuego. Obviamente, lo sabemos perfectamente que ojo por ojo no necesariamente es algo que sea fructífero, pero en el mundo real y en la realpolitik, este tipo de demostraciones de fuerza finalmente tienen que darse, ¿verdad? Este no es un momento para negociar. De hecho, el propio gobierno egipcio planteó la posibilidad de negociar, pero en algún momento dijeron, bueno, es de recibo que este no es momento de negociar y posiblemente lo que vayamos a tener es un aumento de la escalada y evidentemente un desastre desde perspectivas humanitarias, ¿verdad? Que al final de cuentas para mí es la parte más grave, que de hecho tampoco se tomó en consideración a la hora de realizar esta operación que el Hamas realiza dentro de territorio israelí, asesinando civiles y militares incluso desarmados, ¿verdad? Lo cual es incluso una violación al derecho internacional desde la perspectiva de la parte militar. Un soldado que no esté armado o que no esté, digamos, en capacidades de defensa, no es un blanco legítimo, tiene que ser tomado como prisionero de guerra y eventualmente darle sus posibilidades. Desgraciadamente el Hamas actuó de manera dolosa, pero bueno, estamos hablando de una organización que no necesariamente representa a los palestinos en su totalidad, sino a una parte ideológica de nacionalismo islámico bastante agresivo, por cierto. Ya lo decía usted, el objetivo de Israel es decapitar a Hamas. ¿Cree que este podría ser realmente el final de este grupo terrorista tan atacado? El objetivo de Netanyahu, según el planteamiento que él hace, es ponerle fin a la organización, ¿verdad? Acá la intención es dejarlo lo más débil que se pueda. Este tipo de organizaciones cuesta mucho erradicarlas en su totalidad. En realidad acá lo que se puede llegar a un punto de debilitarla hasta que otra organización un poco más fuerte asuma este rol que deja atrás el Hamas. Es posible que si se logra, digamos, golpear las bases y la parte operacional del Hamas eventualmente se vea debilitado y aparezca alguna otra organización o alguna otra franquicia con otro nombre que siga manteniendo exactamente el mismo patrón o el mismo discurso. Porque acá estamos hablando que si bien siempre se marca este conflicto como un tema de carácter territorial, se deja de lado que acá hay un componente religioso demasiado marcado e ideológico. De hecho, el nombre de la operación que le da Hamas a este ataque es aluvión de Al-Aqsa, ¿verdad? Haciendo alusión directamente a los lugares donde se encuentran tanto la mezquita como el Domo de la Roca, el lugar que, recordemos, históricamente estuvo ubicado los dos templos de Jerusalén, lo cual demuestra que esto también para Hamas representa parte de una lucha de carácter religioso. Brian, ¿cómo queda Israel en el escenario de Oriente Medio? ¿Es esto una muestra de vulnerabilidad? Algunos pensaban de que este ataque, aprovechándose incluso de la división interna social que hay en Israel, podría agarrarlos con la guardia baja por mucho tiempo. Lo cierto del caso es que este tipo de situaciones más bien unen al país, incluso fuerzas opositoras al primer ministro se han puesto a las órdenes del primer ministro, por lo tanto podríamos, incluso la movilización de reservistas que en algún momento tenían negativa de sumarse a las fuerzas de seguridad de Israel, en estos momentos están siendo parte de las fuerzas de seguridad de Israel. Eso quiere decir que hay a lo interno, hay mucha unión. Por supuesto, esto requiere de mucha logística para evitar la porosidad en los frentes que se puedan abrir eventualmente, pero en general creo que Israel está fuerte, que Israel sí lo agarraron con la guardia bastante baja una vez más, como ocurrió hace 50 años, pero así como hace 50 años también lograron reponerse en cuestión de unas horas, incluso de unos días.
En esta ocasión también Israel se siente fuerte y se siente con capacidad de poder responder, ¿verdad? Obviamente la mancha o la marca de lo que ha ocurrido este fin de semana no se va a borrar, pero definitivamente Israel en la parte de la resiliencia y demás posiblemente pues se va a lograr levantar una vez más y seguir, digamos, adelante con su con su Estado y con todo lo que han querido forjar a lo largo de los últimos 75 años. Brian Acuña, analista político, nos ponía en perspectiva lo que ocurre en Israel con esta guerra. Brian, muchas gracias. Estamos a la orden. Y continuamos con más. ¿Quiénes son los aliados de Israel y cómo responden a esto? Se lo contamos al volver de la pausa. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Aliados de Israel expresaron furia y denunciaron enérgicamente la invasión del grupo terrorista Hamas, que ha dejado ya más de 1.000 israelíes muertos. La comunidad internacional ha hablado. Diferentes gobiernos reaccionaron para mostrar su apoyo al pueblo judío y condenar los ataques por parte del grupo terrorista Hamas. El presidente estadounidense Joe Biden deploró el sábado lo que calificó como un ataque espantoso y envió un mensaje a los terroristas de todo el mundo. Estados Unidos está con Israel. Nunca dejaremos de cubrirle las espaldas. Nos aseguraremos de que cuenten con la ayuda que necesitan sus ciudadanos y de que puedan seguir defendiéndose. Horas después, el USS Gerald Ford, el portaaviones más nuevo y avanzado de la Armada estadounidense, se encaminaba al Mediterráneo, una demostración de fuerza que advierte a Hamas y cualquier aliado. Pero esto no exoneró a Biden de las críticas. Trump, al igual que varios de sus rivales republicanos, culpó al presidente Joe Biden por el ataque, citando el pago de $6 millones a Irán y lo que según ellos es la debilidad percibida de Estados Unidos en el escenario mundial. Los gobiernos de Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina corearon inmediatamente la frase condena a los ataques por parte del grupo terrorista Hamas y expresaron solidaridad al pueblo israelí. El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, manifestó: "Mi más total solidaridad absoluta con el pueblo de Israel y su pleno derecho a defenderse del terrorismo". Mientras tanto, en Europa, el edificio de la Unión Europea y la Torre Eiffel se pintaban con los colores de la bandera israelí y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reiteraba el derecho de Israel a defenderse. Condeno en los términos más enérgicos posibles el ataque sin sentido de Hamas contra Israel. Esta violencia no es ni una solución política ni un acto de valentía. Es puro terrorismo e Israel tiene el derecho de defenderse. Y el presidente de Ucrania se dirigió el lunes a la sesión anual de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, estableciendo paralelismos entre el ataque de Hamas a Israel y la invasión de Rusia de Ucrania. Los propios israelíes, los periodistas israelíes que estuvieron aquí en Ucrania, que estuvieron en Bucha, están viendo ahora que vieron el mismo mal que cuando vino Rusia. Esto es solo una vista rápida, el apoyo es mucho más. Sin embargo, a pesar de todo esto, hay países que se mantienen en silencio llamando al cese al fuego sin denunciar el ataque terrorista, o algunos que incluso culpan de esto a Israel. Las comunidades judías cercanas a la frontera de Gaza llevan años soportando estos mortíferos ataques. Sin embargo, si bien Israel dio un gran paso para ayudar a las familias a sentirse más seguras cuando suenan las alarmas, proporcionándoles refugios antiaéreos, Julie Stoll de CBN News nos muestra cómo una familia y su comunidad pueden afrontar mejor la situación gracias a esta ayuda. Galit Kadosh y su familia viven en Moshav Yesha, una de las muchas comunidades israelíes no lejos de la frontera de Gaza. Cuando se dispara un cohete y suena la alerta roja, suelen tener unos 15 segundos para correr a su refugio antibompas en casa. Durante este último conflicto, Galit oyó la explosión solo 6 segundos después de la alarma. Nos encanta la zona, es buena para nosotros.
pero tienes esta situación de nuevo. Estás bajo presión, estás en estrés. Es imposible acostumbrarse a esta situación. Cada alerta roja te da un paro cardíaco y una presión loca. Su hija Ella vio cómo se cancelaba la fiesta de su 11º cumpleaños la semana pasada debido al bloqueo. No importa lo mucho que vivas con esto y ocultes que te da pánico cada vez. Yo, por ejemplo, estoy muy triste porque tenía todo tipo de cosas divertidas planeadas para hacer ese día. El estrés puede ser aún mayor cuando suena la alarma y los residentes están fuera de casa. Daniel Carlson dice que es ahí donde CBN Israel interviene para ayudar. Bueno, yo diría que probablemente la máxima prioridad para cualquier residente de esa zona es la cuestión de la seguridad. Conocen el tema de los disparos de cohetes de improviso con muy poca antelación. Un poco más de un año, CBN Israel ha habilitado 20 refugios antibombas en lugares estratégicos de la Franja de Gaza. Pudimos tomar los refugios antibombas y colocarlos estratégicamente cerca de las paradas de autobús, jardines de infantes, centros comunitarios, piscinas y cualquier lugar donde se congregue la gente para que puedan llegar a un refugio en un momento dado. Porque es la forma en la que se construye la vida allí. Galit dice que la colocación en su comunidad aporta un gran beneficio. Galit, en primer lugar, muchas gracias. No es algo que demos por sentado. Tenemos muchas sorpresas. No estás preparado o estás de camino a algún sitio. Y tenemos este refugio en el camino. Calma a los niños y les da seguridad para ir a jugar un poco. Ella dice que aunque la situación le da miedo, está agradecida por la protección. El no tener una alerta roja es no tener un refugio, así que tengo que decir gracias que tenemos esto. Aunque por ahora hay tranquilidad a lo largo de la Franja de Gaza, los residentes tienen la seguridad de que si los cohetes vuelven a volar, los refugios antibombas están aquí para reducir el estrés y salvar vidas. Julie Stoll, CBN News, Moshav Yesha, en la frontera israelí-Gaza. El mundo cristiano despidió a uno de los hombres que marcó la historia compartiendo el Evangelio. Hablamos del fundador de Jucum y los detalles se los mostramos al volver de la pausa. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. Loren Cunningham, un apasionado por Dios y el fundador de Juventud con una Misión Jucum, falleció el pasado viernes tras una valiente lucha contra el cáncer de etapa avanzada. Loren Cunningham, evangelista cristiano, misionero de toda la vida y fundador de Juventud con una Misión Jucum, falleció pacíficamente en su casa el 6 de octubre a los 88 años. A través de un comunicado en línea, el equipo de Cunningham compartió la noticia de su fallecimiento. Loren fue la primera persona en la historia en viajar a todas las naciones soberanas de la tierra, a todos los países dependientes y a más de 100 territorios e islas por causa de Cristo y la Gran Comisión. Jesus is winning. Jesús está venciendo. Ahora ha añadido un sello más a su desgastado pasaporte, el cielo. Cunningham, conocido por su pasión por Dios, fue un pionero en el mundo de las misiones cristianas al crear una plataforma que permite a jóvenes servir a nivel global en un corto periodo de tiempo. Su labor trascendió al facilitar diversos esfuerzos ministeriales como los alcances olímpicos de Jucum, los barcos de Jucum, el Encuentro Internacional de la Antorcha, Pray OMT y los días de oración de los puntos cardinales. Además de sus esfuerzos ministeriales a nivel global, Loren fue un gran autor profílico con libros notables como ¿Eres realmente tu Dios?, Hacer a Jesús Señor, entre otros. Su compromiso también se extendió a un ambicioso proyecto para eliminar la pobreza bíblica mediante la traducción de la Biblia a todos los idiomas, garantizando que la palabra de Dios estuviera al alcance de todos. En un comunicado de prensa de la Universidad de las Naciones, compartió su intención de seguir llevando adelante el legado de Cunningham. Al evangelista le sobreviven su esposa Darlene, 2 hijos, su nuera y 3 nietos. Ustedes tienen buena semilla. Es la presencia de Jesús y su palabra. Ahora vayan y háganlo. Dejen que Dios sea Dios.
Durante los tiempos bíblicos, el Yom Kippur era el único día del año en el que sumo sacerdote podía entrar en el Saktat Torú, la sala más sagrada del templo. Escondida dentro estaba el Arca de la Alianza, que contenía los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Hoy nadie sabe dónde está el arca y algunos afirman que está tan lejos como Etiopía o Irlanda, pero un explorador cree que se encuentra detrás de una roca gigante en el lugar más sagrado del judaísmo. Echa un vistazo. El investigador y autor Harry Moskov llevó a CBN News a través de los túneles del muro occidental, hasta las escaleras del monte del templo y adentro de las cámaras que rodean el sitio más santo del judaísmo. Su libro, El informe del arca, narra sus 2 décadas de busca del legendario símbolo. Dice que una de las teorías es que fue sacado del templo y llevado a Jericó, a 18 millas de distancia. En Jeremías se dice que algunas de las vasijas del templo escaparon, por así decirlo, a través de esta zona en la destrucción del primer templo. Pero Moskov nos llevó a un lugar donde cree que se encuentra el arca. Esta sección en particular del muro occidental es realmente fascinante porque esta piedra pesa 570 toneladas. Moskov cree que una pista clave se encuentra detrás de esta roca gigante y dice que las herramientas de búsqueda de alta tecnología dan credibilidad a su teoría. Hace 2 años, la Universidad de Nebraska realizó pruebas con sonares, etc., utilizando ondas electromagnéticas. En realidad encontraron lo que se llama un espacio de almacenamiento frente a aquí. Así que, en realidad, ha habido un propósito para poner esta piedra gigante, esta losa gigante aquí. Una de las razones, en mi opinión, es proteger lo que sea que está del otro lado. Y de acuerdo a mi teoría de donde el arca fue realmente enterrada por el rey Josías, creo que fue en el 568 a.C., detrás de estas rocas, estas enormes piedras. De hecho, bajo el monte del templo yacen docenas de túneles y cámaras subterráneas. En aquel entonces, hace 150 años, Charles Warren fue e hizo un estudio. Nada se ha hecho por motivos políticos, por desgracia, desde entonces. A nadie se le ha permitido siquiera poner una pala, nada. Pero básicamente ellos fueron los que inspeccionaron toda la zona, fueron los que eligieron los túneles, etc. No pudieron encontrar el arca. Tal vez no era el momento. Warren, un explorador británico, documentó esos túneles a petición de la reina Victoria. Solo uno de los muchos que a lo largo de la historia buscaron el arca. Cuando personas como los cruzados y los templarios, incluso en el Fondo de Exploración de Palestina, que fue encargado originalmente por la reina Victoria, vinieron a lo largo de los siglos a buscar el arca. Lo que buscaban era una caja dorada con los pentagramas, pero lo que realmente deberían haber estado buscando es una habitación. Moskov dice que el lugar santísimo original tenía otra cámara justo debajo. En realidad, en el propio plano del primer templo, se debía construir una cámara exactamente igual al lugar santísimo, exactamente el mismo nivel de santidad que la que estaba justo encima. Estaba preparada desde el principio para albergar el arca, con el suelo de oro y todo lo demás. Así lo construyó Salomón para que el arca pudiera bajar. ¿Cree que habrá un momento en el que el arca misma, cuando sea el momento adecuado, será revelada? Así es. El momento es increíblemente importante, increíblemente significativo. Obviamente, es un descubrimiento bíblico revolucionario que cambia las reglas del juego. Mi opinión personal es que cuando suceda no será de forma clandestina, donde nos colocamos por estos túneles, ya me entiendes, y lo sacamos a la luz al amparo de la oscuridad. Será una gran ocasión y ayudará a atraer al Mesías. Será algo de lo que todas las naciones realmente se regocijarán. Moskov atribuye el renovado interés a Indiana Jones y el arca perdida y el interés renovado. Hay algunas cosas que tienen razón sobre el poder del arca y sus fuerzas destructivas. No deben caer en las manos equivocadas. Y saben dónde está, por así decirlo. De repente se convirtió en una cosa. ¿Sabes qué es el arca de la alianza? ¿Qué es eso? Sí, en cierto modo lo puso en la cara del público y tal vez ese fue su mejor éxito. ¿Qué cree que es lo más importante que la gente debe saber sobre el arca de la alianza? Es algo real. Al igual que hace 2700 años, sigue existiendo hoy en día. Tiene las tablas rotas que Moisés estrelló en el monte Sinaí y las segundas tablas. Realmente vamos a verlo con suerte en nuestra vida otra vez. Es un catalizador para que venga el Mesías.
Hasta que sea revelada, el Arca de la Alianza construida por Moisés en el desierto continuará fascinando al mundo. Y ya está disponible nuestra nueva edición de podcast. Ve inmediato un resumen que le va a contar de qué hablamos. Él había logrado ganar en una ocasión que no tenía que hacer un pastel para una boda de pareja del mismo sexo. Pero en el momento preciso que sucede, viene un transexual y dice, voy en este momento a provocar otro problema. Tenía cerca de 2 años de estar lidiando con eso. 2 años. Jonathan, ya han pasado casi 8 años. ¿Cuál es el precio que ha tenido que pagar este hombre por defender sus principios cristianos? Y si le hubieran dicho a él, hágame un pastel con celeste y adentro rosado, porque lo querían, porque Jack Phillips es el mejor pastelero de Colorado, qué necedad, para qué fregar, ir a pedirle el pastel a una persona, qué ganas de estar fregando, qué ganas de estar buscando la manera de generar un problema y provocándolo y provocar un problema a un adulto mayor que simple y sencillamente piensa distinto a esas personas. No. Jonathan, tenemos a la máxima autoridad de la Iglesia Católica, al máximo representante de una de las denominaciones cristianas más grandes del planeta, diciendo que la Iglesia Católica tiene que encontrar alguna manera, o debería encontrar, discernir, es la palabra que él utiliza, adecuadamente las formas en las que se puede bendecir a una pareja del mismo sexo que busca una bendición de parte de la Iglesia Católica. Hay personas, hay seres humanos unidos en relaciones homosexuales que quieren vivir una espiritualidad cercana, pero el principio que ya no nos permite negociar es, yo quiero que acepten y vean bien esto. Claro. Y por otro lado está el sector que podríamos decir, nosotros queremos que te acerques a esta verdad. Pero si la verdad de Jesús libera y liberta a las personas, ahí es donde no hace consonancia. Es como tratar de querer burlar los principios, voy a decirlo así, es tratar de burlar la Biblia. Es tratar de burlar la Biblia para quedar bien con un grupo, ser políticamente correcto. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.